Ya se está transmitiendo. Si gusta también puede compartirlo en su Facebook, no sé. Ya, pero no sé cómo se comparte. Bueno, no Ah, sé, después ah, será. Pero ustedes van a grabar, ¿no? claro, Ya, entonces esa grabación de repente, posteriormente me pasa para ya, compartir. ya se está transmitiendo en, en YouTube. Ya. Ya, bueno, vamos a empezar ya. Es para mí es un gran honor, un gusto poder eh, en en esta noche, ¿no? Poder entrevistar al gran doctor Nemesio Espinosa Herrera, ¿no? Doctor en la carrera de administración, catedrático en San Marcos, ¿no? Es quizás algo que, bueno, vamos a debatir acerca de su libro, Introducción a los Fundamentos Científicos de la Administración. Es un libro que, bueno, acá lo pueden ver, ¿no? Es un libro interesante, ¿no? Porque tiene unas propuestas que se puede decir son únicas o exclusivas, ¿no? Y sería bueno que, bueno, de alguna manera puedan conocerlo y de alguna manera poder adquirirlo para poder conocerlo, ¿no? Bueno, el doctor Nemesio es una persona también un poco revolucionaria, ¿no? Porque, o sea, trata de promover un tipo de pensamiento que no está quizás tan acorde, tan, ¿no?, común, ¿no? Entonces, de esas cosas vamos a tratar de entenderlo un poco en este día, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Nemesio? De repente quiere decir unas palabras de presentación antes de hacerle las preguntas introductorias. Bueno, solamente para agradecer a ustedes por la invitación y en todo caso estoy dispuesto, creo yo, a responder a sus preguntas. Gracias por la entrevista. Ya, mira, su libro Introducción a los Fundamentos de Científicos y Filosóficos de la Administración despierta de mí bastante de curiosidad, ¿no? Porque al ser introducción, uno por razonamiento se da cuenta de que falta como que completar, ¿no? O sea, de repente puede haber una segunda parte o de repente todo completo, ¿no? También por otro lado, en su libro usted argumenta o aduce de que la administración ha sido quizás injustamente olvidada por la filosofía, ¿no? Y a su vez los administradores también han dejado de lado el tema quizás muy pertinente de la filosofía. Primero habla de dos etapas, ¿no? Primero la epistemología, en lo que corresponde a la maestría, y el doctorado que corresponde a la filosofía, ¿no? Que los doctores en administración necesitan hacer filosofía. Y bueno, quizás en sus primeras partes usted también menciona de que la administración nace de pensar y actuar, ¿no? Cosa que me hace recordar mucho a la ética de Nicomaco, ¿no? Que Aristóteles dice en una frase: antes de la acción está la elección, ¿no? Entonces, eso me hace recordar que quizás me hace ver de que la administración tiene mucho que ver con la ética, ¿no? Eh, Quizás yo quisiera preguntarle que según su punto de vista, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la administración con la ética? Bien, como es natural pensar, la administración creo que como cualquier otra actividad profesional está vinculada o debe estar vinculada necesariamente a la ética, término que yo particularmente vinculo a la moral. Creo que una de las preocupaciones principales de la administración y consecuentemente, por supuesto, de la filosofía es la ética, ¿no? De tal manera que en el ámbito de la administración, o al menos en la facultad donde dicto algunos cursos sobre la administración, efectivamente, de una u otra manera predicamos, ¿no es cierto?, a que la ética es el eje de la administración. Y bueno, hablar de la ética, de la moral, de alguna manera, creo que es hablar también
digamos, de este lastre que lastimosamente las sociedades de hoy tenemos, que es la corrupción, ¿no? Creo que hacia ese lado apuntaríamos si es que decimos, bueno, la administración está vinculada directamente con la ética, la administración tiene que ver directamente con el asunto de la ética y consecuentemente la administración por su propia naturaleza es una administración que debe promover la anticorrupción, que implica pues ver el asunto de la ética o de la moral, ¿no? Entonces, yo creo que la administración, así, no hay la menor duda que la administración, por supuesto, está vinculada a la ética, y lo que siempre promovemos es que en el ámbito de la administración, los administradores tenemos que ser muy rigurosos en la observación, ¿no es cierto?, de que todo vaya en concordancia con la ética, con la moral. En suma, ¿no es cierto?, que la administración siempre luche, si cabe el término, ¿no es verdad?, para que de alguna manera no se erradique necesariamente la corrupción, pero sí tienda la corrupción hacia niveles de cero, por ejemplo, ¿no? Que tienda, que haya esa tendencia. Eso es más o menos lo que podría responder a su pregunta sobre la vinculación de la administración con la ética. Si la administración no tiene ética, evidentemente estaríamos hablando de una administración que no va a contribuir con el desarrollo de la humanidad, porque así lo concibo yo a la administración, ¿no? Una actividad que contribuya efectivamente al desarrollo de la humanidad. Y cuando no hay ética, cuando no hay moral, cuando la corrupción prevalece, ¿no es cierto?, entonces ahí ya la administración no puede estar pues, en concordancia con esa necesidad de promover el desarrollo de la humanidad, ¿no? Claro, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, yo le dije la relación, ¿no? Pero quizás en el fondo hay una sospecha de que, o sea, que la administración vendría a ser hasta la misma ética, ¿no? Porque si nosotros, o sea, hay una pregunta que se hacen los filósofos, ¿no? ¿Cómo deben de vivir? Entonces, eso quizás está un presupuesto implicado, ¿no? Que no se dice, es que cómo debemos de administrar la vida, ¿no? Que es algo que usted ha postulado en su libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, quizás, usted, ¿por qué, otra pregunta podríamos decir, ¿no? ¿Por qué cree que se ha olvidado su connotación filosófica de la administración, ¿no? Hoy, actualmente por la academia, ¿no? Que la academia vendría a ser las universidades privadas, nacionales, esa connotación ética, moral, ¿no? Que quizás olvida los valores de la justicia, del dominio propio, ¿no? Cosas así, ¿no? Ya, bueno, usted mismo es. Bien, bien. Bueno, hay varios asuntos que más o menos me permitirían explicar lo que acaba de comentar, lo que usted acaba de comentar. Y es que la administración, sobre todo la administración peruana, propia de una sociedad casi consuetudinariamente subdesarrollada, es una administración no solo dogmática, sino es una administración inclusive importada principalmente de algunas potencias internacionales que precisamente por el avance de la ciencia y de la tecnología también tienen un gran avance en cuanto a la administración y eso exporta a los países subdesarrollados como el nuestro. Entonces, esa realidad, desde mi punto de vista, hace que la administración en nuestro país, por ejemplo, sea una administración acientífica. Decir que la administración peruana es acientífica, sí, al menos en los actuales tiempos, causa preocupación, porque significaría de que la administración no está construida sobre la ciencia. Me refiero principalmente a la administración peruana que debe ser aplicada a la realidad de nuestro país. Entonces,
creo que hay la necesidad en nuestro país que en administración haya pues lo que siempre he reclamado, la investigación científica. La investigación científica, en el contexto de la epistemología, precisamente va a hacer que la administración nuestra, la administración peruana, debe estar en el contexto, ¿no es cierto?, de algunos planteamientos que debían estar primando en nuestro medio. ¿Cuál es la investigación científica? No hay investigación científica. Decir que no hay investigación científica en administración evidentemente requiere algunos planteamientos, ¿no? Pero en general creo que no hay mayor necesidad de poner énfasis en que en la administración no hay investigación científica. Por consiguiente, nosotros tenemos que construir aquí en el país una administración de base científica. Pero ¿cómo vamos a lograr cuando en la universidad, principalmente en la Facultad de Administración, hagamos investigación científica en el contexto de la epistemología? ¿Hacemos investigación científica? Sí, cómo no, hacemos investigación científica, pero una investigación científica de naturaleza tradicional, ortodoxa, importada, y por lo tanto, pues no permite poner o echar las bases científicas a la administración. Si esa es la realidad, como consecuencia tenemos la otra realidad que igualmente preocupa. La administración de espaldas completamente a la filosofía y por consiguiente también la filosofía de espalda a la administración. Porque yo soy de la opinión que la administración va a ofrecer a la sociedad todo lo que tenga que ofrecer para su desarrollo, siempre va a estar en función a lo que es la ciencia y sobre esa base lo que es la filosofía. Entonces, no es que la administración se haya olvidado de la filosofía, sino la administración, como no tiene bases científicas aún, no hay administración científica en nuestro país, no hay epistemología en nuestro país, entonces sobre esa base no se puede construir filosofía, porque creo que eso ya no requiere mayor argumento. La filosofía está basada rigurosamente en la ciencia, al menos en los actuales tiempos. Y cuando la administración, por ejemplo, no tiene bases científicas, entonces ni modo que podamos hablar de la filosofía vinculada a la administración. Tanto es así la realidad que en nuestro medio no se habla pues de la filosofía en general, no solo de la filosofía en relación a la administración, sino en general. La filosofía en general no tiene, digamos, mayor prestancia, lastimosamente, en nuestro medio, ¿no? Entonces, para terminar este comentario, lo que yo procuro hacer en este libro es argumentar de cómo hay la necesidad de establecer las condiciones epistemológicas de la administración, es decir, que la administración esté construida sobre la base de la ciencia. Y solo cuando sea así, se podrá entonces ya ver la posibilidad de que la administración esté inmersa a la filosofía. Cuando la administración esté inmersa a la filosofía, allí sí, efectivamente, la administración va a ofrecer al mundo, al Perú, su real dimensión. ¿En qué sentido? En el sentido de que es la base para el desarrollo de las sociedades. Hay un filósofo, bueno, norteamericano, muy conocido en administración, Peter Drucker, ¿no es cierto?, quien manifiesta de que en nuestros países llamados todavía subdesarrollados, no es que sean países subdesarrollados, lo que sucede es que son países subadministrados, mal administrados, entre otras cosas, administración sin base científica. Y como es esa la realidad de la administración, menos vamos a hablar
de la filosofía, ¿no? Por eso llamo en este libro Introducción a los fundamentos científicos y filosóficos, porque yo soy consciente de que en nuestro medio no hay, lastimosamente, el desarrollo de la ciencia, y bajo esa condición menos podría haber desarrollo de la filosofía. Pero creo que las sociedades peruanas y en general van a tender hacia su desarrollo en la medida en que la administración, por ejemplo, esté inmersa a la filosofía. Y eso no es un asunto a corto plazo, sino, vamos a decir, un asunto a mediano y largo plazo, porque es un proceso, ¿no es cierto?, para que en nuestro país se asiente muy bien la investigación científica y en cualquier carrera, en administración también, por supuesto, y sobre esa base promovamos en nuestro país, en el Perú, la filosofía que, digo yo, opino yo, virtualmente no está presente en nuestra sociedad, ¿no? O sea, la filosofía está totalmente de espaldas a la sociedad, y por lo tanto la sociedad, pues, ¿no es cierto?, una sociedad sufriente, sin embargo, no recibe de alguna manera los consuelos de la vida por parte de la ciencia y principalmente por parte de la filosofía. Yo estoy muchos años en la Facultad de Administración y bueno, pues hablamos de las ciencias administrativas, pero en fin, todavía con muchos problemas estructurales y no hablamos de filosofía, porque filosofía es un asunto pues ininteligible, que es propio solo para una pequeña élite que piensa, ¿no es verdad? Y por lo tanto no damos ninguna importancia de la administración relacionada a la filosofía. Entonces, en esas condiciones la administración seguirá siendo como es actual, hasta la actualidad, ¿no? Una administración sin bases científicas y por lo tanto sin ofrecer a la humanidad, a los peruanos, al ser humano, ¿no es cierto?, lo que tenía que ofrecer, cuáles niveles, cuando menos, de desarrollo económico, social, que le permita vivir, pues, más o menos en su condición humana, ¿no? Sí, interesante su comentario, ¿no? Quizás esa frase de que el pueblo está subdesarrollado y que hay una mala administración, que eso sería la consecuencia de su desarrollo, la mala administración. Entonces, quizás eso me hace pensar, ¿no?, algo quizás paradójico, ¿no?, ya que ustedes como administradores deben de ser quizás los expertos en la administración, pero paradójicamente al parecer están mal administrados, ¿no? O sea, por las instituciones, no sé, o sea, como que no se preocupan por la administración en sí, ¿no?, sino se preocupan por las consecuencias que, o sea, lo que puede producir la administración, que es empleados o ganancias para una empresa, lo que sea. Por otro lado, usted menciona que bueno, esa administración es importada, ¿no? Bueno, sabemos que en este régimen capitalista, en el liberal, todo se alude a Estados Unidos, ¿no? Pero también hay otros tipos de administraciones, como las orientales, como la China, la India, la Japón, ¿no? Bueno, pero quizás lo más pertinente sería hablar de una administración de estilo propio, ¿no? ¿Usted no ha pensado de repente, ahora que estamos hablando quizás de la filosofía andina, ¿no?, que pueda existir una administración con etiqueta andina o peruana? No sé. A ver, al respecto quiero decir lo siguiente, ¿no? Creo que al margen, si puede haber una administración, ¿no es cierto?, inmersa en una cultura nuestra, en una cultura andina o en una cultura en general peruana, lo que creo que debe hacerse o lo que debe suceder es más bien construir, ¿no es cierto?, una administración de base científica aquí en el Perú. ¿Eso qué significa? De que en nuestro país tiene que promoverse mayor desarrollo de investigación científica, ¿no es cierto? Si hablamos particularmente de la administración, investigación científica en administración, pero no investigación científica de corte tradicional, ortodoxa, sino una administración
perdón. Experimental, digo. Bueno, aparte de experimental, porque bueno, si hablamos de la filosofía tenemos que ir más allá de lo experimental, ¿no? Pero lo que yo quería decir era de que si no va a haber, digamos, investigación científica, ¿no es cierto?, que promueva la base científica de la administración, no vamos a seguir en la misma situación en que estamos de la administración. Pero una vez que vayamos desarrollando las ciencias de la administración aquí en el Perú, con las investigaciones en administración que hagamos en el Perú, vamos a lograr efectivamente una administración, llamémosla peruana, ¿no es cierto?, con características propias, ni siquiera tradicionales, sino propias de nuestros tiempos, de una administración que se visualice para el futuro, ¿no? Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que si no hay investigación científica en administración, la administración se va a mantener así como está. Mire, ya la administración en el mundo ya va a cumplir ya más de un siglo, ya cumplió un siglo la administración como teoría, ¿no? Pero sin embargo, si preguntamos al fundador de la administración, a Fayol, por ejemplo, podremos decir de que estamos más o menos en las mismas condiciones en que él ha planteado en la administración, cosa que estaríamos atrasados cuando menos un siglo en administración. ¿Por qué? Porque no hay investigación científica en la administración, no hay ciencia de la administración. Pero además, esto no es necesariamente que debe ser pensado solamente en administración. Todos los peruanos sabemos que en nuestro país una de las grandes, vamos a decir, desventuras es que efectivamente la ciencia es considerada como la quinta rueda del coche, ¿no? No se le da importancia. Y mientras la ciencia no sea política de Estado, ¿no es cierto?, dudo mucho que nuestras universidades en las que se crea ciencia, en las que se hace ciencia, pueda lograr avances, ¿no? Y por eso es que como no le damos importancia a la ciencia en nuestro país, de verdad, nunca ha sido política de Estado la ciencia en el país, y por lo tanto, pues las universidades donde se debían producir ciencia a través de la investigación científica no se logra tales resultados, ¿no es cierto? Resultados en los niveles de calidades y resultados que los nuevos tiempos demandan, ¿no? No olvidemos que estamos en siglo XXI, el tercer milenio, donde todo ha cambiado y nosotros como país seguimos igual y nosotros en administración seguimos igual como hace un siglo. Entonces, ¿qué cosa tiene que renovarse? Su base científica. Tiene que haber investigación científica aquí en el país. Es decir, las universidades en nuestro país tienen que hacer lo que es su misión principal, producir ciencia, tecnología, ¿no es cierto?, para promover el desarrollo. Y sobre esa base, promover la filosofía que necesita también nuestro país sufriente, ¿no? Necesita mucho de la filosofía, pero mientras no haya ciencia, mientras no haya desarrollo de la ciencia, no puede haber tampoco, o menos puede haber desarrollo de la filosofía. Entonces, ¿qué cosa es lo que le va a dar a la administración su cariz peruano, por decir así? Va a dar aquella administración basada en la ciencia, pero en la ciencia producida por nosotros, aquí en el Perú, en la Universidad Peruana, ¿no es cierto?, para que gradualmente podamos ir construyendo verdaderamente la administración sobre la base científica. Verdaderamente hablemos de las ciencias administrativas, porque con cierta rimbombancia podemos, o en Perú tenemos algunas facultades que se llaman ciencias administrativas, ¿no? Pero preguntémonos, ¿están basadas en la administración que enseñan ahí, están basadas en la ciencia? No. De alguna manera se transmite en las cuatro paredes de las universidades todo lo que nos ha traído Norteamérica sobre la administración. Entonces, la investigación científica, y ojalá más adelante inmersa la filosofía, va a permitir a que en el país haya una administración, ¿no es cierto?, peruana, vamos a llamarle así, ¿no? Una administración peruana.
Muy interesante, ¿no? Hay que entender de que, bueno, esto lo dice un catedrático de administración, ¿no? Que sabe cómo está de primera mano, cómo están las cosas en la administración. Es interesante también porque hay un cierto prejuicio con los administradores, ¿no? Como que hay prejuicio de que son manos, como que tienen el subempleo, de que si estudias administración no vas a tener trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas como que a uno le hace temer estudiar esa carrera, ¿no? Pero bueno, lo que a mí quizás me sorprende, no, no sé, bueno, porque parece que todo está conectado, ¿no? Quizás podríamos decir, ¿no? Hoy en día vivimos en una época de capitalismo avanzado, democracia liberal, ¿no? No sé. Y no sé si usted habrá escuchado del neoliberalismo, ¿no? Pero usted piensa que estas políticas importadas de Estados Unidos están diseñadas, no sé, conspirativamente, ¿no? Para de alguna manera mantener a los pueblos de Latinoamérica, incluyendo el Perú, en su desarrollo y que siempre se mantengan así y que nunca nos desarrollemos. A ver, más o menos para argumentar el contexto de lo que me acaba de comentar, yo quisiera decir lo siguiente. Es una pregunta muy importante el formularse de dónde se produce ciencia. Y sin la menor duda, tenemos que admitir en nuestro medio, en nuestro país, que la ciencia se produce en la universidad. Al menos esa es la misión fundamental de la universidad y siempre lo ha sido como misión fundamental, como concepto universal de universidad, ¿no? ¿Cuál es su función fundamental, esencial? Es la producción de la ciencia, por supuesto, a través de la investigación científica. Sin embargo, esto no se da. ¿Por qué? Porque nuestras universidades, creo que es importante anotar esto, son acientíficas y, por supuesto, afilosóficas, como más adelante seguramente argumentaré. Acientíficas, ¿por qué? Porque, como reitero, pues la administración actual, y se puede probar fácilmente esto, no está basada sobre bases científicas creadas aquí en la universidad en el Perú. ¿Pero por qué no? Porque no hay investigación científica en el Perú. Pero tan grave es este problema en nuestras universidades que, fíjense, seguimos inmersos todavía en la cultura del bachillerato automático. Creo que esto más o menos ilustra sobre cuál es la situación de la ciencia, pero principalmente de las investigaciones científicas en nuestras universidades. Más de 30 años, más de 3 décadas en nuestro país ha tenido vigencia el bachillerato automático. Es decir, las universidades podían, sacar a las sociedades pues, universitarias sin tener la menor idea de la ciencia, sin tener la menor idea de la tecnología, sin tener la menor idea, por supuesto, de la filosofía, y por consiguiente salen a una sociedad altamente competitiva. ¿Y cuál es el resultado? Altos niveles del desempleo profesional y paradójicamente en administración, porque administración, y eso es algo que todos sabemos, tiene mucha demanda por parte de los egresados secundarios, de la secundaria, pero paradójicamente, según el perfil de algunos estudios, la administración tiene también mayores y preocupantes niveles de subempleo y desempleo profesional. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe, entre otras, a una razón que para mí es fundamental. ¿Cuál es esa razón? Es que a los administradores y en general a los profesionales en el Perú estamos formando de espaldas a la ciencia, de espaldas a la investigación científica, de espaldas a la tecnología y por lo tanto de espaldas a la filosofía. Cuando un egresado en esas condiciones sale a la sociedad, oiga, ¿qué es lo que puede hacer? Está inerme,
¿no es cierto?, no puede competir en una sociedad competitiva y por lo tanto, pues, a veces no queda sino engrosar el gran ejército, se decía antes, pero sigue vigente también el gran ejército del subempleo y desempleo no solo en administración, sino de profesionales en general en nuestro país. ¿Por qué? Porque a los profesionales, entre comillas, nos han formado, yo también soy una de las víctimas, ¿no es cierto? Hemos sido formados sin ciencia, sin tecnología, sin investigación, así fácil. Ya tú tienes tu bachillerato y vaya a la sociedad y verás qué es lo que haces, ¿no? Ese es el principal problema. Pero aun cuando la nueva ley universitaria haya derogado, ¿no es cierto?, el bachillerato automático y haya reivindicado el papel fundamental de la universidad, que es la producción de la ciencia y tecnología a través de la investigación científica, ¿no es cierto? Sin embargo, son 7 años u 8 años, va a ser, creo, de la dación de la última ley universitaria. Seguimos inmersos en la cultura del bachillerato automático. Tanto así que yo puedo acreditar con argumentos, con pruebas, por supuesto, de que en las facultades de administración no se hacen verdaderas investigaciones científicas. En realidad se sigue formando a los profesionales a la antigua usanza, profesionales del siglo XXI, el tercer milenio, que van a competir no solamente en la sociedad nacional, sino en la sociedad mundial. Entonces, todo eso preocupa, ¿no es cierto? Pero la razón es esa. Yo atribuyo la razón de por qué hay desempleo, subempleo profesional, por qué no hay desarrollo de la administración, entre otras cosas porque estamos formando a los administradores, de verdad, de espaldas a la investigación científica, de espaldas al bachillerato automático. Seguimos con esa cultura. Ahora bien, eso le favorece, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué se da esa penosa situación en nuestro país casi eternamente llamado subdesarrollado, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, tercer milenio, pero nuestro país sigue siendo subdesarrollado. Pero más o menos algún indicio, claro, hay altos niveles de pobreza, por ejemplo, en nuestro país. Bástese decir eso, de cómo nosotros seguimos siendo eternamente un país subdesarrollado. ¿A quién le interesa eso? ¿A quién le conviene esa realidad? Bueno, había que, en fin, decir lo que la mayoría ya en algunos sectores dicen, ¿no? Pues hay, digamos, hegemonías internacionales, ¿no es cierto?, que pues impiden a que haya una buena educación, una buena universidad, a que a los administradores, abogados, ingenieros, etcétera, se formen en la ciencia y la tecnología para que, y por lo tanto en la filosofía también, para que sean profesionales de otro tipo, ¿no? Profesionales con altos niveles de empleabilidad, profesionales que contribuyan realmente al desarrollo del país, pero siempre en cuando que haya sido formado en ciencia, en tecnología, en filosofía, ¿no es cierto? Entonces, egresan personas con una nueva mentalidad dispuestos a contribuir al desarrollo del país y no ser más bien un problema, un óbice para el país los profesionales, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso había que ya ver en un plano ya político, neoliberalismo, en fin, creo que esa es la realidad. ¿Pero por qué esa realidad? Probablemente, porque en todo caso no sería materia de discusión del día de hoy, probablemente el neoliberalismo, en fin, las hegemonías políticas, económicas mundiales, ¿no es cierto?, permiten que hace siglos permanezcan en las condiciones los países subdesarrollados, entre otros el país, ¿no? Entonces, creo que efectivamente esa situación se da en nuestro medio, pero yo estoy atribuyendo a lo que estoy manifestando en el libro, que es materia de comentario del día de hoy. Estoy precisamente tratando de promover eso, ¿no? Tengamos una nueva, digamos, una nueva facultad de administración. Empecemos a construir nueva facultad de administración. Pero, ¿cómo así?
a través de la investigación científica en el contexto de la epistemología y a través de la formación en ciencia, en epistemología a todos los egresados en administración. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, es imposible tener pues un profesional, un administrador con una mentalidad distinta que contribuya al desarrollo del país. ¿No es verdad? Eso va a ser imposible de lograr si que seguimos en las actuales condiciones. ¿Cómo vamos a romper? A través de la ciencia, tecnología y por consiguiente a través de la filosofía. Pero es posible lograr, así como estamos yendo, es muy difícil, ¿no? Ojalá que hubiera pues políticas de Estado donde prioridad número uno sea por supuesto la educación y dentro de ella la ciencia. Y no los hay, no los hay. ¿A quién le interesa que en nuestro país no haya ciencia, no haya investigación científica, de que nuestras universidades no hagan investigaciones científicas verdaderas? ¿Nuestras universidades hacen investigación? Claro que sí, cómo no, hacen investigaciones, pero son investigaciones que no tienen calidades de resultados que los nuevos tiempos demandan. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se investiga al margen de la epistemología. Yo he escuchado inclusive de los mismos universitarios decir, no, epistemología no, ¿para qué? ¿No es cierto? Investiguemos así como estamos investigando. Y así está el país, así está nuestra realidad, cuando debíamos promover de que aquí tiene que haber investigación científica verdadera en el contexto de la epistemología, con la finalidad de construir aquí en el Perú ciencia, tecnología, por lo tanto, filosofía, porque casi nos han hecho creer de repente esa política neoliberalista que usted menciona, de repente, merced a eso, pues, hace que los profesionales en administración sean, pues, en fin, sin condiciones para contribuir al desarrollo del país. Entonces le interesan de repente a ellos de que las universidades sigan igual, como hace 30 o 40 años, como lo sigue siendo en la actualidad. Que no haya en el país ciencia, tecnología, ¿no? ¿No es cierto? Y casi estamos creyendo de que solamente los gringos, por decirlo así, no me refiero necesariamente a los norteamericanos, sino también a los europeos, que solamente ellos pueden crear ciencia. Solamente ellos pueden traer tecnología, solamente ellos pueden traernos filosofía. Y nosotros aquí repetir dogmáticamente tanto la ciencia como la filosofía. Entonces, en ese estado nos hallamos, pero merced a qué grandes fuerzas, no sé, internacionales, ¿no es cierto?, se dan eso. Pero la otra teoría es, no es así. Lo que pasa es que nosotros aquí en el Perú tenemos que empezar a construir nuestro país. ¿Cómo podemos construir nuestro país? En primer lugar, prioridad fundamental, eje de la política de Estado, de los gobiernos, la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, una reestructuración total de las universidades, pues de las tantas universidades que existen, la mayoría de ellas no son en realidad universidades, ¿no? Porque las universidades tienen dos características fundamentales. Una, y eso lo ha dicho José Ortega y Gasset hace muchísimo tiempo, ¿no? La misión de la universidad, dos, la investigación científica y amarrado a eso, la formación profesional. Pero aquí en la universidad, ¿qué hacemos? Solamente formamos profesional. Por eso le decimos, nuestras universidades son eminentemente profesionalizantes, ¿no es cierto? Porque le forman profesionales, así como están formando, y salen a la sociedad inermes, completamente inermes, ¿no es cierto? Y bueno, pues así están nuestras sociedades. Hace un ratito, para terminar este comentario, se refería usted al hecho, en fin, yo tengo mucha admiración, me da la impresión que usted también, sobre, ya ni siquiera solamente de la administración oriental, sino las sociedades orientales, ¿no? Creo que actualmente en el mundo, ¿no es cierto?, ellos ya se perfilan, ¿no es cierto?, vamos a decir, la gran hegemonía del futuro. ¿Por qué? Porque la sociedad oriental principalmente le da mucha importancia a la ciencia y sobre esa base a la filosofía.
¿no es verdad? Y por eso en administración también admiramos mucho, a través de Peter Drucker inclusive, admiramos mucho la administración oriental, porque es otro estilo, ¿no? Es otra mentalidad, es otra forma de ver las cosas, pero actualmente el mundo oriental está muy avanzado porque la ciencia, la tecnología y la filosofía están avanzadas en esas sociedades, ¿no? Y no solo eso, me parece que Norteamérica, bueno, no nos queda otra cosa que referirnos a esta sociedad, es hegemonía y sigue siendo el eje hegemónico en el mundo, principalmente en nuestros países subdesarrollados de esta parte del mundo, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, como alguien decía, ya las sociedades orientales están pisando talones a Norteamérica y por lo tanto ya se va perdiendo la hegemonía. Entonces, como es un proceso a mediano y largo plazo, entonces podría haber esa posibilidad de que el mundo va a cambiar porque los estilos del mundo oriental en cuanto a la ciencia, filosofía, ¿no es cierto?, va a hacer que las sociedades cambien y por lo tanto Estados Unidos ya no será hegemonía, sino las sociedades orientales o la ciencia o la filosofía oriental podrán, ¿no es cierto?, formar parte de la vida de la humanidad. Y por eso es que digo, ¿no?, para ilustrar esto que estoy diciendo, el idioma chino, que es un idioma ideográfico, es extraordinario ese idioma, ¿no es cierto?, se perfila como el idioma universal futuro. No sé, desde acá, pues ya 15, 20, 50, yo no sé, pero se perfila como el idioma universal y ya no el inglés. El inglés siendo por siglos, sigue siendo vigorosamente el idioma que prima en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque prima la cultura norteamericana, la cultura occidental, ¿no es cierto? Y no miramos nosotros al mundo oriental, donde que sí, efectivamente, digo yo, el mundo oriental, vamos a citar la República Popular China, por citar un ejemplo, ¿no es cierto?, está demostrando al mundo de que con la ciencia, con la tecnología, y que mejor la filosofía en China, ¿no? ¿Quién puede negar la gran importancia de la filosofía china, de los grandes filósofos chinos, ¿no?, que han contribuido a construir la filosofía en el mundo? Eso quisiéramos, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades, pero eso creo que podemos lograr gracias a un arduo trabajo a mediano y largo plazo, pero ojalá empezando desde ya en nuestro país, porque si no vamos a seguir siendo países subdesarrollados también eternamente en el futuro, ¿no? Es más o menos lo que podría comentar sobre el comentario que me acaba de hacer. Está bien, está muy bien, ¿no? Bueno, de lo que usted estaba hablando, ¿no? Se me surgen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, usted menciona que ha sido víctima de la mala educación en la administración. Quiere decir que hubo un momento en que no era consciente, ¿no? Era de la realidad de la administración, pero ¿en qué momento comenzó a adquirir conciencia de que la administración, tal como se enseña en la universidad, estaba mal hecha, ¿no? O podría mejorarse? A ver, yo inclusive en mis clases suelo decir de que yo soy una de las víctimas, al igual que todos los profesionales, no solo de administración, sino en general de mi generación, vamos a decir, por diversas razones, pero sobre todo tiene sustento esto que estoy diciendo en el contexto de ese nefasto sistema del bachillerato automático que ha hecho gran daño a nuestro país, gran daño a nosotros. Por eso me siento víctima, porque a mí, ¿qué me han hecho? Muy bien, pues me han formado entre las cuatro paredes en la administración, me han dado mi grado de bachiller automáticamente, ni la menor idea de la investigación científica, la menor idea de la ciencia, la menor idea de la tecnología, oiga, la menor idea sobre la filosofía, ¿no? Imagínense con así formado, con esa mente, salir a una sociedad.
es imposible que uno pueda lograr pues el desarrollo profesional contribuyendo, por supuesto, al desarrollo del país. Entonces creo que esa es una de las formas de, en fin, causar daño a las nuevas generaciones, seguir en este asunto del bachillerato automático, es decir, seguir en que no haya investigación científica, seguir en que no haya ciencia, producción de la ciencia, de la tecnología, innovación y consecuentemente de la filosofía, seguir enseñando en las facultades, en general de todas las profesiones, ¿no es cierto?, a la antigua usanza, ¿no es cierto?, no permiten lograr efectivamente egresados competitivos, vamos a decir, con altos niveles de empleabilidad. Entonces, por eso es que yo digo, yo he sido víctima y quisiéramos que no haya más víctimas y pedimos que por favor en nuestro país haya conciencia de que debe haber ciencia, tiene que haber ciencia, pero no porque alguien predique, sino porque haya política de Estado. ¿Cuándo será al fin de que en nuestro país haya políticas de Estado que promuevan la ciencia, tecnología y consecuentemente la filosofía, ¿no? Lastimosamente, ¿no es cierto?, es imprevisible eso, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que trabajar en nuestro país. En todo caso, yo me caracterizo de alguna manera por eso, ¿no? Por cuestionar, por tener planteamientos un tanto contestatarios y decir, oiga, ¿qué país es este? ¿Qué universidad es esta? ¿Qué es esa investigación que estamos haciendo? En fin, tratar de remover eso, aunque es una tarea muy difícil, ¿no? Es casi como arar en el mar, ¿no? Entonces, justamente porque hay este contexto. Entonces, creo que eso debe ser materia de concientización, no solo en administración, en general, de las profesiones, en general en la universidad, en el país, ¿no? Creo que hay la necesidad, efectivamente, de nuevas formas de abordar diversos asuntos, entre ellos políticas de Estado, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, felizmente que, bueno, no sé, felizmente, no sé, bueno, yo la verdad estoy contento de que, bueno, se ha anunciado de que se cree el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero bueno, todavía creo que no se ha hecho realidad, pero de repente más adelante se dará, ¿no? Pero según lo que usted está afirmando, bueno, creo que para todos nos ha quedado claro de que hay una crisis o una especie de decadencia, ¿no? No sé cómo decirlo, pero bueno. Entonces, debido a ese contexto, bueno, de actualmente, bueno, que tiene la carrera de administración, entonces, ¿cómo se podría explicar que un egresado de la Universidad Nacional triunfase como profesional en la carrera de administración, ¿no? Ya que, o sea, si es que llegase a triunfar sería como una especie de suerte o de repente de alguna vocación, ¿no?, que tenga personal, pero que no tenga nada que ver de repente con lo que se enseña en la universidad, ¿no? Entonces, no sé cómo usted podría explicar eso. A ver, trataré más o menos de explicar en los siguientes términos. No creo que se trate de suerte, no se trata de suerte, sino más bien acaso se debe a una serie de factores que están presentes en nuestro medio, ¿no? Y creo que uno de los aspectos es que lo siguiente, que en todo caso trato de volver a argumentar. Digo yo, me pregunto, ¿no? No sé si usted comparte esta preocupación. Si yo como universidad o como facultad de administración voy a formar profesionales en administración, entre comillas, sin base científica, sin hacer investigaciones científicas y lo peor, ni siquiera sin presentar tesis, ¿no es verdad? Entonces, por simple lógica, no puedo lograr, ¿no es cierto?, profesionales de calidad, profesionales, ¿no es cierto?, que permitan, ¿no es cierto?, que contribuyan al desarrollo del país. Entonces, bajo esa, digo yo, o es que alguien podría decir, no,
bajo esas condiciones sí puede haber éxito profesional. Yo considero que no, sobre todo en el siglo XXI, en el tercer milenio, donde que la ciencia, la tecnología y la filosofía en el mundo, ¿no es cierto?, es una tendencia no solo como tal, sino todas las sociedades se van alineando, digamos, a esa perspectiva de la ciencia, de la investigación científica y por lo tanto de la filosofía. Mientras eso no ocurra, creo que vamos a seguir manteniendo estas mismas condiciones, de verdad. Y es más, inclusive, bueno, yo debo manifestar de que no conozco una investigación científica, ya que hablamos de investigación científica, sobre, no sé si usted haya escuchado, sobre los niveles de desempleo y subempleo profesional en el país. Eso sería una extraordinaria investigación, porque no demostraría sino una vez más que efectivamente pues hay altos niveles, ¿no es cierto? Todavía hay altos niveles de desempleo y subempleo profesional en general, pero particularmente también en administración. Entonces, sigo pensando en que todo eso deberá construirse gradualmente, ¿no? Pero yo abogando siempre por la necesidad de que haya investigación científica en general, pero sobre todo también en administración, ya que estamos hablando de administración. Para terminar este comentario, yo quisiera decirle lo siguiente. Yo pienso así: el administrador profesional que egresa de la universidad tiene dos grandes o hasta tres grandes actividades en las cuales se debe desarrollar. Una primera actividad, ¿no?, ejercer el cargo profesional como gerentes, jefes, etcétera, las empresas e instituciones, esa es una. La otra es desempeñarse como empresario, este es otro asunto en el ámbito de la administración, ¿no? El empresariado, ¿no es cierto?, no tiene mucha importancia no, sino no tiene ninguna importancia en el ámbito de la administración. Las facultades de administración no solo debían formar profesionales en administración per se, sino también, como corresponde, debían formar también empresarios que el país necesita para su desarrollo, porque no puede haber desarrollo del país si es que no hay desarrollo empresarial, ¿no es cierto?, peruana, nacional. Y la otra actividad es, claro, dedicarse a la docencia, a la investigación científica en administración. Seguramente a esta tercera actividad pocos o nadie se va a dedicar porque dice, no, pues investigación científica en nuestro país es para morirse de hambre, o ser docente universitario es para ganar poco, en fin, ¿no? Craso error, ¿no? Una visión totalmente equivocada respecto a eso, ¿no? Entonces, esas tres actividades que tiene todo egresado de administración podrían muy bien dar resultados siempre que, ¿no es cierto?, desde el primer ciclo hasta el 10º ciclo haya formación en ciencia, haya formación en epistemología, haya investigaciones científicas y se vaya construyendo la filosofía. No la filosofía de la administración, sino que se vaya construyendo la relación, la vinculación de la ciencia con la filosofía. Creo que hay esa necesidad, esa reestructuración que necesitan nuestras universidades, porque fíjense qué es lo que ocurre en una estructura curricular propia de una universidad científica eminentemente profesionalizante. Resulta que en ningún ciclo se lleva cursos relacionados a la ciencia, a la investigación científica, a la epistemología, salvo en algunos casos uno que otro. Pero la nueva estructura curricular para la concepción de un nuevo tipo de administradores para el desarrollo del país, necesitamos que a partir del primer ciclo hasta el último haya toda una estrategia de formación en ciencia,
en tecnología, innovación y consecuentemente en la filosofía. Eso es lo que le va a dar mayor trascendencia no solo a la administración, sino le va a dar trascendencia al rol que tienen los administradores o como cualquier otro profesional en nuestro país. Necesitamos, por consiguiente, una reestructuración universitaria total y, por supuesto, una reestructuración, en mi caso, de todas las facultades de administración, una total reestructuración, empezando por esa estructura curricular que más o menos planteo y que debe estar en cada ciclo, ¿no es cierto?, formándose del primero hasta el final en investigación científica, porque no es fácil hacer investigación científica, ¿no? Es un asunto de vocación también. Hace un momento usted se ha referido a la vocación. Creo que esto es fundamental, fundamental no solo en administración, sino para cualquier carrera profesional. Y la otra desventura que tenemos es que pues, en las universidades, en las facultades están de repente gente, como no pueden estar en otro sitio, egresados de secundaria, no le queda sino estar en alguna facultad, pero sin que eso se haya sido consecuencia de su vocación, ¿no? Este es otro gran problema, es decir, en administración, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay efectivamente, pues, gente que no tienen la menor vocación por la administración y están en administración. Hay deserciones, ¿no es cierto? No hay calidad, ¿no es cierto?, en los rendimientos académicos, en fin, menos hay ese ímpetu de saber de la ciencia, de la tecnología, ¿no es verdad? Y por lo tanto, pues, no nos queda sino pues engrosar ese estado en la que están la mayoría de los profesionales en administración, al menos en el Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tenemos que hacer en nuestro país. Y sobre ese asunto y otros vinculados a esto es lo que yo trato de argumentar en este libro, que es materia de comentario. Ah, ya, está muy bien, ¿no? Bueno, claro, bueno, lo que dice es algo muy cierto, ¿no? Quizás hay la esperanza, ¿no?, de que al menos de que ha sido consciente de que hay esa realidad y que se puede hacer justicia de alguna manera, ¿no? Tratando, pero bueno, eso de repente sería la forma como se podría hacer, como que de repente por el tiempo un poco limitado no podríamos averiguar mucho, ¿no? Pero quizás en su libro también usted menciona, bueno, que usted tiene, o sea, el título de doctor, ¿no?, en filosofía, pero usted en el libro menciona de que los doctores en administración ya se puede decir que contribuyen a la filosofía, los magísteres contribuyen a la ciencia, dicen, ¿no? Por otro lado, bueno, antes que termine la pregunta, ¿no?, o si podría dar una definición breve de epistemología, ¿no?, porque hay que ver de repente que hay personas que pueden mirar el video y no saben, ¿no? Pero la pregunta en sí es que, o sea, ¿cuál considera usted que ha sido la contribución como doctor que ha tenido hacia la filosofía? ¿No? Ya que, o sea, por las cosas que usted escribe se puede inferir de que ha de repente contribuido en algo, pues. No, bueno, ya usted tiene la palabra. Muy bien, muy bien. A ver, contesto más o menos en los siguientes términos al respecto. Yo soy del parecer siguiente. Hay tres, vamos a decir, niveles para obtener los grados académicos. Porque, ¿sabe lo que sucede también? Que nosotros no estamos habituados a diferenciar entre lo que es un título profesional y un grado académico. Para mí esto es crucial, ¿no? Tenemos que tener una clara idea de lo que es un título profesional y un grado académico. Dejemos a un lado por lo pronto al título profesional, si no vayamos ya a los grados académicos. En las universidades del Perú y del mundo hay 3 grados académicos secuenciales, ¿no es cierto? El primer grado académico es bachiller,
el grado académico bachiller, que en nuestro país ya sería casi 40 años que se otorga automáticamente. El otro es maestría, ¿no es cierto? Estudios de posgrado de maestría, y el otro es el doctorado. Son grados académicos, grado académico de bachiller, grado académico de magíster y grado académico de doctor. Por consiguiente, al quien haya obtenido un grado de doctor, no se le dice ha obtenido un título de doctor, ¿no? Porque ahí se distorsiona, digamos, los primigenios conceptos de lo que es un título profesional y un grado académico. Muy bien, respecto a los grados académicos, yo pienso lo siguiente. El bachillerato, los estudios del bachillerato, o el llamado pregrado, y de maestría, contribuyen a la investigación científica, ¿no? A promover la investigación científica y a través de ella a promover la creación de la ciencia y de la tecnología. Bachiller y el grado de magíster, vinculados a la ciencia, a la investigación científica. De tal manera que yo podría decir inclusive que el bachiller es un científico en ciernes, ¿no es cierto? Porque al obtener su grado académico de bachiller con una tesis, con una investigación, ¿no es cierto? Ya es un científico porque hace investigaciones científicas, pero al seguir los estudios de posgrado, maestría, al egresar de maestría, es decir, el que ya obtiene su grado académico de magíster, ya es un científico nato. Es decir, ¿qué grados académicos promueven la ciencia, la investigación científica en el Perú o en el mundo? Son el bachillerato y la maestría. Pero el doctorado no. El doctorado ya no tiene que ver necesariamente con la ciencia, así como en términos de bachiller o de maestría. El asunto del doctorado ya tiene que ver con mucho más trascendental. ¿Y cuál es ese asunto más trascendental? La filosofía. Esto es lo que en la mayoría de los casos cuesta comprender y admitir, de tal manera que el que sigue, digamos, los estudios de doctorado en administración, por ejemplo, no está, pues, o no debían estar, pues, inmersos en investigaciones científicas, ¿no es cierto? O a la misma usanza de pregrado, por ejemplo, ¿no? ¿No es cierto? Ni a la usanza de maestría, sino debe estar inmersos en la filosofía. Es decir, el grado de doctor, ¿no es cierto?, es un grado que significa de mucho mayor trascendencia porque va más allá de la ciencia, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? La filosofía. Sin embargo, en nuestro país no está vigente más o menos esa característica que describo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pregrado, algo de investigación científica, maestría, algo de investigación científica, y en doctorado, algo también de investigación científica. Y la filosofía, o sea, ¿por qué a alguien tenemos que decir doctor? ¿Porque es un gran científico? No, sino porque es un gran filósofo. Por supuesto, un gran filósofo que se ha formado gracias a su interés por la ciencia, porque todo buen filósofo es un buen científico, tiene que ser un buen científico. Entonces, digo yo, como me han anunciado, no solo como me han anunciado, sino yo tengo mi grado académico de doctor, pero a la usanza antigua. Es decir, ¿no es cierto? Doctor, presenta pues tu tesis en doctorado, ¿no es cierto? Presenté, sustenté y bueno, pues usted ya es doctor, ¿no? De la filosofía un poquito nos han hablado algo, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué me diferencio de un magíster con un doctor? ¿Me diferencio porque yo sé un poquito más en ciencia del magíster? No. Me diferencio, o debía diferenciarme, ¿no es cierto?, del magíster, por ejemplo, en que yo ya superé o ya trascendí, por decir de alguna manera, a la ciencia y yo estoy yendo más allá, yo estoy ya más allá de la ciencia, yo estoy ya en la filosofía, Y por consiguiente, yo
no soy doctor en esos términos, ¿no? Sino soy doctor a la antigua usanza, doctor que efectivamente no nos ha formado en filosofía cuando se debía formar en filosofía, ¿no? Porque ¿cuál es el origen, al menos en el mundo occidental, del doctorado? Es lo que los norteamericanos le dicen PhD, ¿no? O sea, sí, doctor en filosofía. Entonces, el doctorado, por esencia, ¿no es cierto?, está vinculado ya no a la ciencia directamente, porque para eso está bachillerato, para eso está la maestría. El doctorado ya está para la filosofía, ya es otra cosa, ¿no? Por eso, en el Perú abundamos doctores, me incluyo yo. Yo formo parte de esa enorme cantidad de doctores en el país, pero doctores entre comillas, porque doctores sin la menor formación de filosofía, doctores sin tener la menor idea de la filosofía, o doctores sin contribuir a la construcción de la filosofía del país, pues entonces ¿de qué tipo de doctorado estamos hablando, no? Entonces yo he planteado y estoy planteando en este libro también que otra de las reformas que nosotros necesitamos es la reestructuración total de los estudios de posgrado, entre ellos de maestría y de doctorado. De maestría para formar científicos en administración, por ejemplo, natos, con vocación. Pero el doctorado ya para los filósofos, por lo tanto, para que involucre a la administración, a la filosofía y así pueda, ¿no es cierto?, promover una administración de nuevo tipo, una administración que tiene que ver directamente con el desarrollo del ser humano, con el desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, claro, oiga, si nosotros analizáramos, con esto termino, analizáramos la estructura curricular de los doctorados, oiga, pero ese es un gran problema ahí, ¿no? Todo eso debía, como alguien decía, quemarse y sobre sus cenizas construir una nueva estructura curricular, como es el caso para el doctorado, donde que ahí ojalá pudieran salir doctores de verdad, es decir, doctores en filosofía, más que doctor en filosofía, que sean verdaderos filósofos, ¿no? Que es lo que el país y el mundo necesitan, ¿no es cierto? Porque, en fin, hay mucho que hablar también sobre los filósofos en nuestros países subdesarrollados, ¿no es cierto? Pero, en fin, eso no creo que sea el motivo de esta conversación, pero a lo que yo voy es, y debo manifestar, yo digo, pues soy doctor, sí, pues un doctor, vamos a decir la antigua usanza, un doctor formado, casi escolarizado, ¿no es cierto?, casi al estilo de pregrado, casi al estilo de maestría, ¿no es cierto? Y bueno, por razones de cursilería personal inclusive, ¿no es cierto?, hay mucha gente que hacen esfuerzo para obtener el grado académico de doctor. Y además hay mucho facilismo para obtener el grado académico de doctor. O sea, y eso es un graso error, ¿no? Porque el doctorado tiene que ser, pues, general, gente con vocación para la filosofía y que tenga, pues, tiempo suficiente para, ¿no es cierto?, construir pensamientos, ¿no es cierto?, que es el rol del filósofo, construir pensamientos, pero sobre la base de los conocimientos científicos, ¿no? Porque tampoco no puedo construir pensamientos si no hay, ¿no es cierto?, si no hay conocimientos científicos de por medio. Entonces creo mucho cuidado con aquello que decimos doctores, ¿no? Doctores, pues yo sigo pensando de que el verdadero doctor es aquel que es filósofo. El doctor es por antonomasia filósofo. Eso es lo que yo siempre digo, en fin, inclusive digo por convicción, ¿no? Y por ese lado, pues yo digo, qué pena que, pues, pero no solo eso, sino yo he concluido ya mis estudios de doctorado en filosofía, inclusive en San Marcos, ¿no es cierto? Estructura curricular que también pues preocupa, ¿no? De cómo están ahí formando a los doctores en filosofía, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos problemas ahí, ¿no? Pero
para que vean mi interés, digo, doctor en administración, ¿no es cierto?, a la antigua usanza, y cómo será el doctorado realmente orientado hacia la filosofía. Bueno, pues si yo voy al doctorado, no sé, pues de otra universidad en administración, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ya pues empezaré a un doctorado en filosofía, ¿no? Para ver si se sabe algo de filosofía, pero ahí me encuentro con una serie de problemas, ¿no es cierto?, que inclusive me permiten decir que en lugar de construir filosofía, ¿no es cierto?, existen una serie de situaciones que impiden el desarrollo de la filosofía en nuestro país. La filosofía en nuestro país, ¿a quién le interesa la filosofía? Siendo la filosofía algo fundamental para promover el desarrollo de la humanidad, pero ¿a quién le interesa? Solamente a una pequeña élite que está, como digo siempre, en un diminuto, digamos, una cajita de cristal, ¿no? Muy frágil, ¿no? Ahí está. No hay, más allá no hay filosofía, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, uno quisiera ser pues doctor verdadero en filosofía, ¿no? Te das cuenta, vas a estudiar doctorado en filosofía, te das cuenta que también las cosas siguen igual ahí, ¿no? Siguen igual las cosas ahí. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos que hacer en nuestro país, sobre todo en el ámbito de la investigación, perdón, de la universidad y por lo tanto de la investigación científica y de la filosofía? Porque ¿dónde se construye ciencia y filosofía? Por supuesto en las universidades, pero así como están las universidades a científicas eminentemente profesionalizadas, imposible que podamos lograr verdaderos magísteres, pero sobre todo también verdaderos doctores que por antonomasia son filósofos. O no eres doctor, si no eres filósofo, o no estás pensando con una mente de filósofo, entonces pues no puedes denominarse doctor. Pero bueno, pues pululamos, ¿no es cierto?, doctores en nuestro país, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que yo podría apuntar al respecto. No, está bien, ya que, bueno, me ha servido para... Quizás la pregunta estaba bien respondida, ¿no? Pero de alguna manera usted ha tratado de suplir o complementar, ¿no?, ese de repente vacío que de repente le faltaba completar de la filosofía, ¿no? Pero ya creo que estamos un poco limitados de tiempo, ¿no? Ya sería mi última pregunta, como que ya para ir cerrando. Bueno, creo que, bueno, quizás si algunos quisieran de repente aprender la administración verdaderamente viendo el contexto, según lo que acabamos de hablar, ¿no? ¿Dónde podríamos estudiarnos de repente? Bueno, quizás como usted tiene esa vocación de reformista o de mejorar las cosas, tal vez muchos quisieran estudiar con usted, ¿no? Pero de repente usted puede recomendar algún lugar o algo, ¿no? O también, o sea, bueno, eso, ¿no? ¿Por qué deberíamos estudiar administración, ¿no? De repente sería bueno que nos haga una invitación a la administración, ¿no? Ya que es algo muy pertinente para usted, ¿no? Bien, en la educación peruana perdemos de vista algo que es fundamental. Bueno, es un modelo educativo para el subdesarrollo, como todo el mundo sabemos, ¿no? Y en tal condición perdemos de vista a un asunto que para mí es esencial, fundamental. ¿Cuál es ese asunto? La vocación. La vocación. Entonces, una primera, si podemos decir, recomendación es que cada quien tenga un análisis, ¿no es cierto?, respecto a su real y genuina vocación. Claro, eso deberían estar descubriendo nuestras vocaciones, porque todos tenemos una vocación para algo, nos debían estar descubriéndonos pues en primaria, en secundaria, ¿no es cierto? Pero lastimosamente eso no se da. Entonces, para lograr a que a la universidad entren estudiantes, porque si no entran a la universidad van a estar desempleados y no van a saber qué hacer, entonces inclusive entran a facultades donde que no tienen la menor idea de la vocación, ¿no? Entonces creo que es importante el asunto de la vocación sobre la administración. Ahora, ¿cuál es el perfil más o menos de la vocación para quienes tengan que estudiar administración? En primer lugar,
el perfil del liderazgo, ¿no? No todos somos líderes, no todos podemos ser líderes. Entonces, esa vocación del liderazgo es efectivamente un asunto de vocación, ¿no? Hay una vocación por el liderazgo, el hecho de ser líder, y no solo el querer ser líder, sino ser líder, tiene condiciones, tiene pasta, tiene madera para ser líder. Entonces la administración. Y eso es fundamental, ¿no? Porque, oiga, pues se supone que en administración están estudiantes que tienen cierto liderazgo y en la facultad de administración le estamos otorgando más condiciones para que esa vocación por liderazgo se desarrolle, ¿no? Pero ahí no le da importancia a la vocación, ¿no? Entonces, la vocación es fundamental, en este caso el liderazgo, ¿no? Para mí es uno de los perfiles importantes de la vocación para decir, oiga, yo puedo estudiar administración, ¿no? O sea, por sí mismo, decir, hay algo interno que me impulsa, ¿no es cierto?, que puedo estudiar administración porque desearía ser líder, pero genuinamente ser líder, ¿no? ¿No es cierto? Y el otro perfil de la vocación es el de ser empresario también, ¿no? No todos somos empresarios, no todos podemos ser empresarios, ¿no? Entonces, empresarios son aquellas personas con características muy especiales, ¿no es cierto?, que hacen empresa, por consiguiente crean empleo y crean riqueza, que es precisamente lo que necesita nuestro país. Entonces, si la vocación a los jóvenes se integrara estos dos perfiles, por ejemplo, podríamos decir que de alguna manera ha escogido muy bien estudiar administración. Pero, ¿dónde debe estudiar? He ahí el otro problema. Yo, por mi parte, yo no soy de la idea de decir, oiga, en este lugar, y es más, inclusive, decir, ¿quieres estudiar realmente administración? Pues vete del país, ¿no? Yo creo que allá afuera puedes formarte, si que realmente tienes vocación y posibilidades para seguir estudiando administración, porque es tu real vocación, mejor vete del país, por decirlo así. O sea, quiero figuradamente decir de que creo que en todas las universidades, en todas las facultades, se cuecen habas, como se dice, ¿no? Entonces, siempre va a encontrar la misma línea, ¿no? Primero que no le va a interesar su vocación, no le van a formar como liderazgo, no le van a formar empresario, no le van a formar en ciencia, en filosofía, y por lo tanto van a eyectar, por decirlo así, a la sociedad, ¿no es cierto?, pues profesionales inermes, sin mayor posibilidades de desarrollarse, ¿no? Entonces, creo que esos asuntos debía tenerse en cuenta para los que tienen esa real y genuina vocación por la administración puedan seguir estos estudios. En fin, diversos asuntos posibilitarán a que tome la decisión de dónde lo que va a estudiar administración, ¿no? Pero creo que la vocación por la administración es algo que se tiene que ver para estudiar administración, ¿no? Muy interesante, ¿no? Bueno, creo que aquí muchos se consideran líderes y entonces creo que deberían de ver la administración como una posibilidad seria, ¿no?, para su día a día. Pero bueno, creo que es un poco un gusto haber conversado con usted. Hemos conocido más un poco de la realidad también del país, de la administración. Bueno, también esperanzador, ¿no? Porque bueno, también creo que en el futuro va a haber cambios, ¿no? Reformas políticas, educativas, ¿no? Esperemos que sea así. Y bueno, la pregunta que tal vez yo pienso que se puede demorar mucho en hacer es, ¿qué le impide, ¿no?, para lograr eso, ¿no? Pero eso de repente podría ser como una especie de tema para crear otro libro, ¿no? Algo así, ¿no? O de repente, porque creo que ya estamos un poco con el tiempo, no quiero quizás que se vuelva un poco tedioso. Entonces, bueno, agradecido, ¿no?, por participar de esta conferencia de la Sociedad Limeña de Teología. Y bueno, no sé si tiene algunas últimas palabras ya para terminar.
Bueno, bueno, para agradecer esta entrevista, el interés que ustedes tuvieron por esta publicación. Bueno, en mi condición de docente universitario, estoy de alguna manera inmerso en las actividades de investigación que, entre otras cosas, significa las publicaciones, ¿no? Entonces, yo estoy casi con frecuencia publicando algunos documentos. Estoy también escribiendo con la posibilidad de publicar pronto otros libros. Y eso es lo que en todo caso me dedico como actividad principal, ¿no es cierto?, como docente en la universidad, ¿no? Porque creo que esa es la labor. Es que también el otro gran problema es la docencia universitaria también, ¿no? La docencia universitaria que yo considero que debe ser eminentemente de aquellos que por su genuino interés y por vocación también se dedique a la investigación científica y por lo tanto tenga interés también por la filosofía y de ese modo puedan contribuir a formar nuevo tipo de personas para el Perú, ¿no? Un rol importante de los docentes universitarios, esto de dedicarse a la investigación científica, a hacer publicaciones y participar, como en este caso, en este tipo de conversaciones, con la finalidad de intercambiar opiniones, porque este libro, por ejemplo, que es materia de comentario el día de hoy, y como estoy expresamente indicando, no es sino una propuesta, ¿no es cierto?, a quienes se interesan por la administración para que vayamos intercambiando opiniones, para que vaya abriéndose foros, para que vayamos viendo pues cómo abrimos ese camino para hacer que la administración cada vez más en nuestro país logre sus objetivos, que la administración del país efectivamente contribuya al desarrollo del país, que significa, ¿no?, contribuir, ¿no es cierto?, vamos a, entre otras cosas, a mejorar los niveles de calidad de vida de la población o de la gran mayoría de la población. De modo que solamente agradecer y ojalá que haya otra ocasión para seguir conversando sobre estos asuntos relacionados a la administración. Muchas gracias. Claro, va a haber otra oportunidad, pero quizás una pregunta que siempre hago y me he olvidado de hacerles, ¿dónde podríamos conseguir este material? Que creo que después de la entrevista tal vez algunos quisieran conseguirlo, ¿no? Muy bien, bueno, por razones de la pandemia, ahí está restringida un poquito la circulación, pero ya me han comunicado por Libun. Libun es un sistema de libros universitarios, ¿no es cierto? Ellos van a distribuir este libro de Libun. También va a estar, o está ya, me parece que ya están exhibiendo en la librería Época. También está en la librería San Cristóbal, que está en el centro de Lima. En fin, y otras que seguramente un poquito más adelante trataré de comunicar a través de las redes sociales, donde los amigos pueden ubicar esta publicación para que puedan tener y leer y de ese modo tener de repente algunos elementos de juicio para, ¿no es cierto?, debatir aquí en el país sobre diversos asuntos vinculados a la administración. Claro, bueno, yo después de todo creo que se me ocurrió una idea, ¿no?, que usted ha mencionado, debatir y hacer foros. De repente podría crear una institución como que administradores reformados, algo así, ¿no? De repente, así podría de repente generar como una escuela, ¿no?, que siga los lineamientos que usted plantea en su libro. Muy bien, yo creo que sí hay esa posibilidad. Estaremos, en fin, con las personas interesadas, así como ustedes, podemos ir planteando algunos mecanismos, ¿no?, de esto que queremos hacer, ¿no?, de que haya planteamientos de distintos puntos de vista, para que de alguna manera podamos ir construyendo gradualmente nuevas formas, ¿no es cierto?, de abordar la universidad, la facultad y en este caso la administración. Tenemos la esperanza de que así sea y que seguiremos con esa prédica, ¿no?, sobre
sobre estos nuevos asuntos que debíamos tomar en cuenta en el ámbito de la administración. Ya está muy bien. Bueno, ha sido un gusto poder conversar con usted, que siga pasándola bien, una feliz noche y bueno, un abrazo a la distancia. Y bueno, ya que estamos hablando en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias.